Hola a todas y a todos, mi nombre es Rodrigo Mendoza y este es el segundo vídeo de una serie de dos que habíamos anunciado en el anterior, en donde realizaremos el análisis mediático del comportamiento de los medios de comunicación hegemónicos del Ecuador en relación a la denuncia de fraude electoral en las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio de 2024 y del Ecuador de 2025. Como ya mencionamos, era muy importante conocer en primer lugar la pertenencia para saber del porqué de las portadas, en este caso de un acontecimiento político determinado en sus medios de comunicación. Para ello vamos a recurrir al primero de ellos, que es Ecuavisa. El 29 de julio de 2024, luego de las elecciones en Venezuela, Ecuavisa en su portada publicaba lo siguiente: el gobierno del Ecuador rechaza la falta de transparencia en los resultados en las elecciones de Venezuela. Dice, lo indicó mediante un comunicado publicado por la Cancillería el lunes 29 de julio de 2024. Como podemos ver, claramente intentan crear confusión, incertidumbre, deslegitimación, insinuando un posible fraude electoral en las elecciones venezolanas. Por su parte, Teleamazonas, en su portada, dice lo siguiente: el CNE de Venezuela declara a Nicolás Maduro ganador de las elecciones presidenciales de 2024. Tendencia contundente e irreversible. Esas fueron las palabras de Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, pasadas las 0 horas de este lunes 29 de julio de 2024, antes de asegurar que Nicolás Maduro es el vencedor de las elecciones presidenciales de este domingo. Como nosotros podemos ver, ellos de alguna manera tratan de insinuar que no fueron los venezolanos quienes reeligieron a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, sino que el CNE lo declaró ganador a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales, pero sin decir que fueron los venezolanos quienes realmente reeligieron a Nicolás Maduro como presidente de esta nación iberoamericana. Diario El Universo: el CNE de Venezuela aumentó, dice, este viernes la ventaja de Nicolás Maduro con el 51.95 de los votos sin mostrar las actas. O sea, que según ellos el CNE debería mostrar las actas para poder creer que Nicolás Maduro es el vencedor. En relación a las denuncias de la oposición de fraude electoral, pues ellos están posicionando claramente con la idea de fraude electoral que fue denunciado por la oposición venezolana. Dice, los gobiernos de Perú, Estados Unidos, Argentina, Uruguay y Ecuador han reconocido al opositor Edmundo González como ganador en las elecciones de Venezuela. Nosotros sabemos que en la actualidad los gobiernos de estos países son gobiernos de derecha, afines a la oligarquía y oposición de Venezuela, y están en la misma línea con la política exterior de Estados Unidos. El diario Expreso: González Urrutia asegura que los resultados son inocultables. Dice, el candidato presidencial de la oposición mayoritaria de Venezuela, Edmundo González Urrutia, aseguró que son inocultables los resultados de las elecciones celebradas este domingo, en las que compitió contra 9 contendientes, entre ellos el actual mandatario Nicolás Maduro. En todo momento ponen en tela de duda los resultados, dejando entrever que el ganador de las elecciones sería el candidato opositor y no Nicolás Maduro, actual presidente de Venezuela. Diario La Hora: 7 países de Latinoamérica expresan preocupación por las elecciones en Venezuela, dice en su portada. Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay han informado su preocupación sobre la arremetida del chavismo contra los opositores. Como ustedes pueden ver, se posicionan claramente a favor de la oposición venezolana, que es la oposición que responde a los intereses de la oligarquía, no solamente de Venezuela, sino de Latinoamérica y de Estados Unidos. Y por tanto se unen al relato de fraude e ilegitimidad del proceso electoral pronunciando en este caso por 7 gobiernos de derecha de la región. El diario El Comercio: el gobierno del Ecuador rechaza la falta de transparencia en las elecciones de Venezuela, dice en su portada.
Ecuador cuestionó los resultados obtenidos por el actual presidente Nicolás Maduro de Venezuela. La Cancillería del país asegura que hay ausencia de garantías. El gobierno del Ecuador rechazó este lunes lo que considera una falta de transparencia en las elecciones de Venezuela. En ese país, el presidente Nicolás Maduro fue reelegido para un tercer mandato consecutivo con el 51.2% de los votos, dicen, según el conteo del Consejo Nacional Electoral. También hace alusión al relato que trataron de implantar, y de hecho lo implantaron en las poblaciones no solamente del Ecuador, sino de Latinoamérica, de que el ganador de las elecciones era el candidato de la oposición, haciendo alusión a que hubo un fraude electoral. La revista Vistazo, que es la revista que pertenece también a una determinada familia que es propietaria de Coavisa, que lo vimos en la pertenencia a los medios de comunicación, dice: inaudito, 7 países latinoamericanos reaccionan tras el retiro de embajadores de Venezuela. En un comunicado, la Cancillería venezolana consideró que la oposición de esos 7 gobiernos atenta contra la soberanía nacional. Desde un cauto reconteo de votos hasta expresos temores de fraude, la comunidad internacional no tardó en reaccionar a la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro, quien contraatacó al retirar el personal diplomático de los países antes mencionados, que son Venezuela, que son Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay, que como ya dijimos estaban gobernados por presidentes de derecha, y en el caso de Chile un presidente de izquierda, pero que en el poder claramente ha sucumbido ante los intereses y el poder mediático de la derecha chilena. Ahora vamos a ver el comportamiento de los medios de comunicación hegemónicos del Ecuador en relación a la denuncia de fraude electoral por parte de la oposición ecuatoriana en las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2025. Vamos a ver si hay una similitud con lo que dijeron en relación a las elecciones presidenciales de Venezuela, en donde se denunció por parte de la oposición un fraude electoral, y desde a dónde se posicionaron estos medios de comunicación. Vamos a verlo ahora. Coavisa, que era el primero: los festejos por el triunfo de Daniel Noboa tras los resultados de la segunda vuelta. Dice: miles de simpatizantes de Daniel Noboa salieron a las calles de Guayaquil, Quito, Cuenca con pancartas, banderas, muñecos de cartón a festejar los resultados de las elecciones del Ecuador. Como podemos ver, su posición es diametralmente opuesta a la posición que adoptaron en el caso de las elecciones de Venezuela. Aquí ellos tratan de imponer un clima de normalidad aparente, no hacen ninguna alusión a las reiteradas violaciones de la ley electoral ocurridas durante la campaña electoral por parte del candidato a la presidencia del Ecuador, Daniel Noboa, quien solamente por cometer y violar la ley en la campaña electoral no debió ni siquiera ser candidato. Teleamazonas: Daniel Noboa es electo presidente del Ecuador para el periodo 2025-2029. Igualmente tratan de normalizar y validar los resultados electorales sin una sola alusión al evidente fraude electoral. Es decir, se une al relato no solamente de los medios hegemónicos del Ecuador, sino de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, que también se unieron a este relato de la derecha ecuatoriana. Diario El Universo: la misma estrategia de normalidad democrática y ni un rastro del supuesto fraude electoral denunciado por la oposición ecuatoriana en las elecciones. En el caso de Venezuela decía que el CNE no ha mostrado las actas cuando declara a Nicolás Maduro ganador, pero cuando declara a Daniel Noboa como ganador no hace ninguna alusión a que se deberían mostrar las actas. Solamente dice: Daniel Noboa va a un segundo mandato. Es decir, no hay ninguna alusión al supuesto fraude electoral que fue denunciado por la oposición. El diario Expreso: también cierran filas con la estrategia de normalidad y ocultamiento de la verdad. Voto nuevo, dicen, haciendo alusión a los jubilados que prefirieron quedarse en casa y que aparecen en las papeletas como que si hubieran sufragado. Dice: un abrazo de confianza. Noboa gana con el reto de responder a ese nuevo voto. No hay
ni una pizca de la denuncia de fraude electoral y de las ilegítimas elecciones que se dieron en Ecuador para presidente y vicepresidente de la nación. Vamos a ver el siguiente, el diario La Hora. 4 años más, Noboa venció en las elecciones a la candidata del correísmo. Y claro, también este diario se une al relato y, como podemos ver, no hay ni una pizca del fraude electoral denunciado por la oposición. 4 años más para Noboa, asegura en su portada. El diario El Comercio dice: el Consejo Nacional Electoral proclamó como el binomio ganador al candidato y presidente Daniel Noboa y su compañera de fórmula María José Pinto. También dan por sentado que Noboa ha ganado, que las elecciones han sido totalmente regulares, que no ha habido ni una sola irregularidad, cuando en la realidad todos sabemos que no fue así y que hubo algunas denuncias sobre la violación de la ley electoral por parte del actual presidente Noboa, que fue ilegítimamente ganador de una manera ilegítima, proclamado presidente del Ecuador en las elecciones de 2025. Y la revista Vistazo también se une a la narrativa de la derecha ecuatoriana e intenta, como no, normalizar la situación mencionando las provincias en las que habría ganado Noboa para desviar la atención de los ciudadanos sobre lo que realmente estaba ocurriendo en el plano electoral en el momento de las elecciones y luego de ellas, tratando de que la gente no se entere de la verdadera información, de lo verdaderamente importante en el caso de estas elecciones. Como ustedes podrán observar, en el caso de ecuatoriano, los medios de comunicación se posicionan claramente a favor del candidato de la derecha, Daniel Noboa, y en el caso del presidente Nicolás Maduro, se posicionan a favor de la oposición. Es decir, estos medios de comunicación responden a los intereses de la oligarquía del Ecuador y por tanto de Latinoamérica, y están en consonancia con los dictados que vienen desde Estados Unidos para toda Latinoamérica, en cada uno de sus países, en el ámbito político, en este caso, en los ámbitos económico, en el ámbito cultural. Siempre están tratando de influir para poder crear una determinada idea en las mentes de las personas. Ha sido de una manera sucinta, de una manera corta, digamos, un análisis sencillo de lo que fueron las elecciones presidenciales tanto en Venezuela como en el Ecuador, y cómo se posicionaron, cómo se comportaron los medios de comunicación hegemónicos del Ecuador en relación a las denuncias de fraude electoral en las dos naciones de Sudamérica. Nosotros creemos que los medios de comunicación del Ecuador pertenecen, como pudimos ver anteriormente, a la oligarquía ecuatoriana, y por tanto pues están defendiendo sus intereses, que son aquellos que persigue el gobierno, porque el actual presidente también pertenece a esa oligarquía y es un gran exportador, un gran importador, y pues no les interesa el desarrollo económico, tecnológico del Ecuador, sino que les interesa simplemente enriquecerse, les interesa importar, exportar, y que el Ecuador siempre sea dependiente de Estados Unidos, de los países desarrollados. No producimos, como ustedes saben, tecnología, somos totalmente dependientes, y por tanto, pues cuando Estados Unidos no le obedecen los gobiernos de estos países, pues son bloqueados y hacen colapsar sus economías. Esa es la consecuencia de la historia, durante muchos años de historia de estos países, estar arrodillados a los intereses de Estados Unidos a cambio de ellos, de la oligarquía de estos países,
en este caso Ecuador, enriquecerse junto con sus familias y un corto círculo de amigos que también pertenecen a las familias adineradas y entre tanto se empobrece a la mayoría de la población. Muchas gracias por su atención, espero que les sirva este vídeo de algo y pues que podamos aprender para poder ser unas personas críticas con lo que pasa en cada uno de nuestros países, en este caso concretamente del Ecuador, con la política, con la economía, con todo aquello que nos dicen los medios de comunicación cada día en sus noticieros y en sus programas. Miremos un poco más allá de donde todos los días miramos, leamos un poco, investiguemos un poco y veamos si todo aquello que nos dicen estos medios de comunicación es verdad o ellos nos están mintiendo, nos están tergiversando información o nos están ocultando información para poder en nosotros crear una determinada idea errónea generalmente de lo que sucede realmente en nuestro país. Gracias por su atención y hasta la próxima.